California, 1990. Una niña de 9 años llamada Autumn Wallace salió a jugar esa mañana como cualquier otro día. Risas, sol, la inocencia absoluta de quien todavía no sabe que el mundo puede ser un lugar verdaderamente oscuro. Nunca regresó a casa. Lo que le pasó a Autumn no fue un accidente, no fue el resultado de una tragedia imprevista, fue algo deliberado, calculado y tan brutal que cuando los investigadores llegaron a la escena, varios de ellos no pudieron contener las lágrimas y la responsable tenía apenas 19 años. ¿Cómo llega una joven de 19 años a cometer un acto de una crueldad tan extrema que un jurado entero, después de escuchar todos los argumentos, decidió por unanimidad que merecía morir? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Pero hay algo más que hace este caso diferente a cualquier otro que hayamos contado en este canal. Rosie Alfaro no solo fue condenada a muerte por lo que le hizo a Autumn Wallace. Rosie Alfaro se convirtió en la primera mujer en ingresar al corredor de la muerte en el estado de California, en un sistema donde las mujeres raramente reciben la pena capital, donde los jurados históricamente han mostrado mayor clemencia hacia el género femenino. Este caso fue tan impactante, tan perturbador, que rompió todos los precedentes. Y sin embargo, décadas después, Rosie Alfaro sigue viva, sigue en prisión, y su historia sigue generando debate sobre la justicia, la crueldad y lo que realmente significa merecer una segunda oportunidad. Hoy vamos a recorrer cada etapa de esta historia, desde los orígenes de Rosie, una joven criada en las calles más duras del sur de California, hasta el momento en que entró a esa casa y cambió para siempre la vida de una familia entera, desde el juicio que paralizó a todo un estado, hasta los años interminables que ha pasado esperando en una celda a que alguien decida su destino. Esta es la historia completa de Rosie Alfaro, y te advierto desde ahora, no es fácil de escuchar, pero es necesaria, porque detrás de cada caso en el corredor de la muerte hay decisiones. Decisiones que se tomaron mucho antes del crimen, decisiones que nadie detuvo a tiempo, y al final de este video, tú vas a tener que hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Qué falla primero? ¿La persona o el sistema que la formó? Quédate hasta el final, porque la respuesta no es tan simple como parece. Para entender lo que Rosie Alfaro hizo, primero hay que entender de dónde vino. Y de dónde vino, Rosie no es un lugar amable. Nació en 1971 en el sur de California, en una de esas comunidades donde el sueño americano no era exactamente lo que se veía en la televisión. Anaheim, Orange County, una ciudad que para el mundo entero es sinónimo de Disneyland, de magia, de familias felices tomadas de la mano frente a un castillo iluminado. Pero a unas pocas millas del parque más famoso del mundo, había otra realidad. Barrios donde las pandillas controlaban las calles, donde el dinero nunca alcanzaba, donde crecer sin que te tocara la violencia de cerca era casi un privilegio. Rosie creció en ese otro Anaheim. Su familia era de origen mexicano, como tantas otras en esa zona del sur de California. Pero la estabilidad que algunos lograban construir dentro de esas comunidades, a Rosie nunca la tuvo. Desde muy pequeña estuvo expuesta a un entorno marcado por la negligencia, el desorden y la ausencia de figuras que realmente pudieran guiarla. Los registros de su infancia pintan un cuadro que lamentablemente es demasiado familiar en casos como este. Una niña que muy pronto aprendió que el mundo no era un lugar seguro, que los adultos que debían protegerla no siempre estaban presentes, que sobrevivir significaba adaptarse a reglas que nadie le había explicado formalmente, pero que todos a su alrededor parecían seguir. Las pandillas en el sur de California durante los años 80 no eran un fenómeno marginal, eran una estructura social paralela. Tenían sus propias jerarquías, sus propios códigos, su propia forma de ofrecer pertenencia a jóvenes que no la encontraban en ningún otro lado. Para una adolescente como Rosie, sin anclas sólidas en casa, sin una red de contención real, esa estructura tenía un atractivo que desde afuera es difícil de comprender, pero que desde adentro tenía una lógica brutal y perfectamente coherente. A los 14-15 años, Rosie ya estaba dentro de ese mundo, no como una figura periférica, como alguien que había abrazado ese estilo de vida completamente. Y con ese estilo de vida vinieron las drogas. Este es un punto que los registros del caso documentan con claridad y que los abogados defensores usarían años después durante el juicio. Rosie Alfaro desarrolló una adicción seria a las drogas durante su adolescencia, una adicción que no solo alteró su percepción de la realidad, sino que se convirtió en el motor de muchas de sus decisiones en los años siguientes. Cuando eres adicto y no tienes dinero, el mundo se reduce a una sola pregunta: ¿cómo consigo lo que necesito? Y Rosie encontró su respuesta en el robo. No fue un salto repentino, fue una escalada gradual.
como casi siempre ocurre en estos casos. Primero cosas pequeñas, luego más. Luego el umbral de lo que consideraba aceptable fue moviéndose centímetro a centímetro, hasta que lo que antes hubiera parecido impensable dejó de serlo. Para cuando tenía 19 años, Rosie Alfaro ya tenía un historial, ya había tenido encuentros con el sistema, ya había dado señales de que algo dentro de ella estaba profundamente roto, pero nadie la detuvo a tiempo. Y aquí es donde la historia se complica, porque es muy fácil mirar hacia atrás y señalar los momentos en que alguien pudo haber intervenido. Un maestro, un trabajador social, un familiar, el sistema judicial juvenil. Cualquiera de ellos pudo haber sido el punto de quiebre que cambiara la trayectoria de Rosie Alfaro. No ocurrió, y en el verano de 1990 esa trayectoria llegó a su punto más oscuro. Hay algo que los psicólogos que estudiaron a Rosie después del crimen señalaron repetidamente en sus evaluaciones. Ella no era, en el sentido clínico tradicional, una psicópata sin capacidad de empatía. No era alguien que hubiera nacido sin la capacidad de sentir. Era alguien que había sido formada, modelada y empujada por circunstancias que fueron destruyendo esa capacidad de a poco, hasta dejarla en un estado donde las decisiones más básicas sobre el bien y el mal ya no funcionaban de la misma manera que en la mayoría de las personas. ¿Eso la exculpa? No. ¿Eso explica algo? Sí. Y esa diferencia entre explicar y exculpar, ahí es la que va a estar en el centro de todo lo que viene después en esta historia, porque cuando Rosie Alfaro entró a esa casa en Anaheim en agosto de 1990, no entró como un monstruo sin historia, entró como el resultado de 19 años de decisiones, circunstancias y fracasos, tanto propios como ajenos. Lo que hizo dentro de esa casa, sin embargo, no tiene justificación posible, y eso es lo que vamos a contar ahora. Agosto de 1990. Anaheim, California. El verano en el sur de California tiene una cualidad particular. El calor se instala desde temprano. Las familias abren las ventanas para dejar entrar algo de brisa. Los niños juegan afuera mientras los adultos intentan sobrevivir el día. Es una imagen casi doméstica, casi tranquila. Esa tranquilidad fue exactamente lo que Rosie Alfaro aprovechó. El día del crimen, Rosie llegó a la casa de la familia Wallace con un pretexto. No era una extraña para ellos. Conocía a la familia, tenía acceso, tenía confianza, y eso en este caso lo hace todo todavía más perturbador, porque el monstruo que destroza una familia no siempre llega de afuera, a veces ya estaba adentro. Dentro de la casa ese día estaba Autumn Wallace, 9 años, una niña de cabello oscuro, sonrisa amplia, de esas que iluminan cualquier habitación en la que entran. Sus padres no estaban en ese momento. Era una de esas situaciones cotidianas que ocurren en miles de hogares cada día, donde un niño queda brevemente en casa mientras los adultos resuelven algo. Nadie imaginó que ese momento ordinario se convertiría en el último de Autumn. Lo que ocurrió dentro de esa casa ese día fue documentado con detalle escalofriante durante el juicio. Los forenses, los investigadores, los testimonios reconstruyeron minuto a minuto lo que Rosie Alfaro le hizo a esa niña, y la palabra que aparece una y otra vez en todos los registros es la misma: brutal. Rosie atacó a Autumn con un cuchillo. No fue un acto impulsivo de un segundo, fue una agresión prolongada, repetida, que dejó en el cuerpo de la niña evidencia de una violencia que iba mucho más allá de cualquier explicación racional. Autumn Wallace recibió múltiples heridas de arma blanca. 9 años. Cuando los investigadores llegaron a la escena, lo que encontraron los marcó. Varios de los oficiales que trabajaron en ese caso hablarían años después sobre cómo ese día cambió algo en ellos, sobre cómo hay escenas que no se pueden dejar en el trabajo cuando llegas a casa. Esta era una de esas. Pero Rosie Alfaro no solo mató a Autumn Wallace. Antes de huir, registró la casa, buscó objetos de valor, tomó lo que pudo encontrar. Eso es lo que convierte este caso en algo que el jurado y la opinión pública encontraron imposible de procesar desde la compasión. No fue un crimen pasional, no fue el resultado de un enfrentamiento donde las cosas se salieron de control. Fue un crimen con una lógica interna que apuntaba a un objetivo claro: obtener dinero para drogas y eliminar al único testigo que había en esa casa. Autumn Wallace fue asesinada porque estaba ahí, porque vio a Rosie, porque tenía 9 años y no podía defenderse. Esa es la realidad del crimen que hoy estamos contando, sin adornos, sin eufemismos, porque esta historia merece ser contada con honestidad, tanto hacia las víctimas como hacia quienes la escuchan. La familia Wallace regresó a su casa y encontró a Autumn.
No hay palabras suficientes para describir lo que es ese momento. El momento en que un padre, una madre, entra a su hogar y descubre que el mundo tal como lo conocía dejó de existir para siempre, que la persona más importante de su vida ya no está, que alguien tomó una decisión y se la quitó. Ese dolor no tiene fondo, y ese dolor es el que va a perseguir este caso durante décadas. Anaheim reaccionó con una conmoción que fue más allá de lo local. California entera volteó a ver este caso. Los medios de comunicación lo cubrieron con intensidad. Una niña de 9 años asesinada en su propia casa por alguien que la conocía, por razones que se reducían a la necesidad desesperada de una joven adicta de conseguir dinero para su siguiente dosis. La indignación fue inmediata y masiva. Y en medio de esa indignación, las autoridades tenían una tarea urgente: encontrar a Rosie Alfaro, porque en ese momento, después de cometer el crimen y tomar lo que había en la casa, Rosie había desaparecido. Se había esfumado en las calles del sur de California como si nada hubiera pasado, como si una niña de 9 años no estuviera muerta en su casa, como si el mundo no se hubiera partido en dos para una familia entera. Lo que no sabía Rosie en ese momento es que los investigadores ya tenían más de lo que ella creía. Las escenas del crimen hablan, siempre hablan, y esta tenía mucho que decir. La investigación que arrancó esa tarde en Anaheim iba a llevar a Rosie Alfaro directo a un destino que ninguna mujer en la historia de California había enfrentado antes. Cuando una investigación por homicidio arranca, en las primeras 48 horas son críticas. No es un cliché, es una realidad operativa que cualquier detective experimentado conoce de memoria. Las pistas se enfrían, los testigos olvidan detalles, las evidencias se contaminan. El tiempo es el enemigo número 1 de cualquier investigación criminal, y los detectives del Departamento de Policía de Anaheim lo sabían perfectamente cuando llegaron a la escena esa tarde de agosto de 1990. Lo que encontraron les dio algo con qué trabajar, mucho de hecho. La escena del crimen, a pesar de la brutalidad de lo que había ocurrido ahí, estaba llena de información. Rosie Alfaro no era una criminal profesional, no era alguien que hubiera planificado este crimen con la frialdad metódica de quien sabe exactamente cómo borrar su rastro. Era una joven de 19 años, adicta, actuando desde la desesperación. Y eso dejó huellas, huellas físicas, huellas de testimonio, huellas de conexión. Porque recordemos algo fundamental: Rosie no era una extraña para la familia Wallace. Había un vínculo previo, y ese vínculo fue exactamente lo que los investigadores comenzaron a tirar para desenredar la madeja. Los detectives empezaron a hablar con personas del entorno de la familia, vecinos, conocidos, cualquiera que pudiera dar información sobre quién había estado en esa casa, quién tenía acceso, quién conocía la rutina de la familia. El nombre de Rosie Alfaro apareció rápido, demasiado rápido para ser coincidencia. Y cuando los investigadores comenzaron a profundizar en su perfil, lo que encontraron confirmó lo que ya estaban pensando: una joven con historial de problemas, con conexiones a pandillas, con una adicción documentada, con necesidad urgente de dinero. El perfil encajaba, pero encajar no es suficiente para un arresto. Necesitaban más. Necesitaban evidencia concreta que pudiera sostenerse en un tribunal, que no diera margen a la duda razonable que cualquier defensor hábil sabría explotar. Así que los detectives siguieron trabajando. Mientras tanto, Rosie Alfaro estaba en las calles. Y aquí hay algo que resulta perturbador cuando se analiza en retrospectiva. Después del crimen, Rosie no huyó lejos, no tomó un autobús a otra ciudad, no desapareció hacia México, ni hacia ningún otro estado. Se quedó en la misma zona, moviéndose dentro de los mismos círculos, como si una parte de ella no terminara de procesar la magnitud de lo que había hecho, o como si simplemente no le importara. Los días que siguieron al asesinato de Autumn Wallace fueron días de una tensión particular en Anaheim. La comunidad sabía que había un asesino suelto. Los medios mantenían el caso en los titulares. La presión sobre el departamento de policía era enorme, tanto desde arriba como desde la opinión pública, que exigía respuestas, que exigía justicia para una niña de 9 años que nunca tuvo oportunidad de defenderse. Los investigadores siguieron tirando del hilo, y el hilo los llevó directamente a Rosie. La evidencia física recolectada en la escena del crimen resultó ser determinante. Los análisis forenses conectaron a Rosie Alfaro con lo que había ocurrido en esa casa de una manera que era difícil de refutar, sumado a los testimonios de personas que la conocían, que sabían de su situación, que podían ubicarla en el contexto correcto.
pues el caso contra ella fue tomando forma con una solidez que los fiscales reconocieron desde el principio. Cuando finalmente llegaron por Rosie Alfaro, no hubo una persecución dramática, no hubo un enfrentamiento cinematográfico, la arrestaron. Y en el momento del arresto, según los registros del caso, Rosie no ofreció la resistencia feroz que tal vez se esperaría de alguien que sabía perfectamente lo que le esperaba. Había algo en su actitud que los oficiales que participaron en el arresto describirían después como desconcertante, no la desesperación de alguien que lucha por su libertad, no el pánico de quien sabe que el mundo acaba de cerrarse a su alrededor, algo más difícil de nombrar, algo que los psicólogos y los fiscales intentarían descifrar durante meses. Rosie Alfaro fue detenida y procesada formalmente por el asesinato de Autumn Wallace. Los cargos eran graves. El asesinato en primer grado con circunstancias especiales, específicamente el asesinato durante la comisión de un robo, era exactamente el tipo de cargo que en California abría la puerta a la pena capital, y los fiscales no tenían ninguna intención de dejar esa puerta cerrada. Desde el principio quedó claro que esto no iba a ser un caso ordinario. La naturaleza del crimen, la edad de la víctima, las circunstancias que lo rodeaban, todo apuntaba hacia un proceso legal que iba a tener consecuencias históricas. Aunque en ese momento nadie podía saber exactamente hasta qué punto. Rosie Alfaro tenía 19 años cuando la arrestaron, tenía toda su vida por delante, y estaba a punto de enfrentarse a un sistema que iba a decidir si esa vida merecía continuar. Lo que ocurrió en la sala del tribunal de Orange County en los meses siguientes fue uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia reciente del sur de California, y el veredicto que produjo cambió para siempre la historia del sistema de justicia del estado. Los tribunales de Orange County habían visto muchos casos difíciles. California es un estado grande, con ciudades grandes, y con todos los problemas que vienen con eso. Crímenes violentos, casos complejos, defensas elaboradas, fiscales agresivos. El sistema judicial del sur de California estaba acostumbrado a procesar situaciones que en otros lugares hubieran parecido extraordinarias. Pero el caso de Rosie Alfaro era diferente, y todos en esa sala lo sabían desde el primer día. No solo por la brutalidad del crimen, no solo por la edad de la víctima, aunque eso por sí solo ya cargaba el ambiente con una gravedad particular que se sentía en cada rincón de la sala. Era diferente porque sobre la mesa estaba algo que, en California hasta ese momento, nunca había ocurrido con una mujer: la pena de muerte. Los fiscales del condado de Orange entraron a ese juicio con una estrategia clara y sin ambigüedades. Iban por la condena máxima, iban a presentar un caso tan sólido, tan documentado, tan irrefutable, que el jurado no tuviera otra opción que llegar a la única conclusión lógica que los hechos permitían: que Rosie Alfaro había entrado a esa casa sabiendo lo que hacía, que había tomado la vida de una niña de 9 años de manera deliberada, que lo había hecho para eliminar a un testigo y poder robar sin consecuencias, y que ese nivel de premeditación y crueldad merecía la respuesta más severa que el estado de California tenía disponible. La defensa, por su parte, tenía una tarea enormemente complicada. No podía negar los hechos. La evidencia física era demasiado contundente. Las conexiones entre Rosie y la escena del crimen estaban demasiado bien documentadas. Intentar construir una defensa basada en la negación de lo ocurrido hubiera sido no solo inútil, sino contraproducente, una estrategia que el jurado hubiera leído inmediatamente como una falta de respeto hacia la víctima y hacia su propia inteligencia, así que la defensa tomó otro camino, el único que tenían disponible. Intentaron construir un contexto y intentaron presentar a Rosie Alfaro no como un monstruo sin historia, sino como el producto de circunstancias que la habían formado de maneras que merecían ser consideradas antes de tomar una decisión irreversible. La infancia difícil, el entorno de pandillas, la adicción a las drogas que había alterado su capacidad de tomar decisiones racionales, los años de negligencia y ausencia de figuras de apoyo que hubieran podido cambiar su trayectoria. Era una estrategia que tenía una lógica humana y comprensible, pero tenía un problema fundamental. Del otro lado de esa narrativa estaba Autumn Wallace, y cada vez que la defensa intentaba construir empatía hacia Rosie, la fiscalía recordaba al jurado lo que había ocurrido en esa casa, las fotografías de la escena del crimen, los informes forenses, los testimonios de los investigadores que describían lo que habían encontrado, el testimonio desgarrador de la familia Wallace, que tuvo que sentarse en esa sala y revivir el momento en que encontraron a su hija. El dolor de esa familia llenó cada centímetro de esa sala del tribunal, y ese dolor era irrefutable. El juicio duró semanas de testimonios, de evidencias presentadas y cuestionadas, de argumentos construidos y demolidos,
de momentos donde la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los expertos forenses explicaron con detalle técnico lo que le había ocurrido a Autumn, la naturaleza de las heridas, lo que indicaban sobre el desarrollo del ataque, lo que revelaban sobre la intención detrás de cada golpe. Los psicólogos llamados por la defensa intentaron explicar el estado mental de Rosie, hasta su historial, las circunstancias que habían contribuido a formarla como persona. Presentaron evaluaciones, diagnósticos, teorías sobre el impacto del trauma temprano en el desarrollo de la capacidad de empatía y control de impulsos. La fiscalía trajo sus propios expertos para contrarrestar cada uno de esos argumentos, y en medio de todo eso estaba Rosie Alfaro, sentada en esa sala, veinteañera para ese momento, escuchando cómo dos equipos de abogados debatían si debía vivir o morir. Hubo momentos durante el juicio donde quienes la observaban reportaban reacciones que resultaban difíciles de interpretar. No la explosión emocional que algunos esperaban, no el llanto constante que tal vez hubiera generado más simpatía en el jurado, algo más contenido, más difícil de leer, que algunos interpretaron como frialdad y otros como el estado disociativo de alguien que simplemente no podía procesar completamente la realidad de lo que estaba viviendo. El jurado observó todo, cada testimonio, cada evidencia, cada argumento, y cuando finalmente se retiraron a deliberar, lo que quedó en esa sala fue un silencio cargado de expectativa que todos los presentes describirían después como uno de los momentos más tensos de sus vidas profesionales. Las deliberaciones no fueron eternas. El jurado tenía claridad. Cuando regresaron a la sala y el presidente del jurado se levantó para leer el veredicto, en el tribunal de Orange County no había un solo sonido. Culpable. Culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. Y luego vino la segunda parte del proceso, la fase de penalización, donde el mismo jurado que la había declarado culpable tenía que decidir qué pasaría con el resto de la vida de Rosie Alfaro. La fiscalía presentó sus argumentos finales con la misma contundencia con la que había llevado todo el caso. La naturaleza del crimen no dejaba espacio para la clemencia. Una niña de 9 años había muerto de manera violenta y deliberada. La sociedad tenía el derecho y la responsabilidad de responder a eso con la máxima consecuencia disponible. La defensa hizo su último intento. Habló de rehabilitación, habló de las circunstancias, habló de la posibilidad de que una vida, incluso una vida que había causado tanto daño, pudiera todavía tener algún valor si se le daba la oportunidad de redimirse detrás de los muros de una prisión. El jurado deliberó de nuevo, y cuando regresaron, la decisión fue unánime: muerte. Rosie Alfaro fue sentenciada a la pena capital, y con esa sentencia, sin que nadie en esa sala lo hubiera planificado, sin que fuera parte de ningún argumento oficial durante el proceso, se escribió un capítulo nuevo en la historia del sistema judicial de California. Rosie Alfaro se convirtió en la primera mujer en ingresar al corredor de la muerte en el estado de California, un precedente que nadie celebró. Un hito histórico que llegó envuelto en el dolor de una familia que había perdido a su hija de 9 años en una tarde de verano en Anaheim, y que ahora tendría que vivir sabiendo que la responsable seguía con vida, en una celda, mientras el sistema decidía lentamente qué hacer con ella. Pero el juicio era solo el principio de una historia mucho más larga, porque el corredor de la muerte no es el final, es el comienzo de una espera que puede durar décadas, y lo que le ocurrió a Rosie Alfaro dentro de esas paredes es una historia que pocas personas conocen. Hay una paradoja en el corazón del sistema de pena capital en Estados Unidos que muy poca gente comprende completamente hasta que la ve de cerca. Se llama corredor de la muerte, y su nombre sugiere un camino directo hacia un destino inevitable, una línea recta entre la sentencia y la ejecución. Un proceso que avanza con la misma lógica fría y mecánica de una máquina que sabe exactamente a dónde va. La realidad es completamente diferente. El corredor de la muerte en California no es un camino recto hacia ningún lado, es una sala de espera enorme, burocrática, llena de expedientes y apelaciones y recursos legales y decisiones postergadas, donde los años pasan con una lentitud que desafía cualquier noción ordinaria del tiempo. Cuando Rosie Alfaro entró al Centro Correccional para Mujeres de California en Chowchilla, no entró a un lugar donde la espera tenía un final claro y definido. Entró a un limbo, y ese limbo llevaría décadas. El corredor de la muerte femenino en California es significativamente más pequeño que el masculino. En un estado que históricamente ha tenido cientos de hombres esperando la ejecución, el número de mujeres condenadas a muerte ha sido siempre marginal. Cuando Rosie llegó,
Era la primera. Con el tiempo llegarían otras, pero el número nunca alcanzaría las proporciones del lado masculino del sistema. Eso tiene implicaciones prácticas que van más allá de las estadísticas. Las mujeres en el corredor de la muerte en California viven en condiciones de aislamiento que son distintas a las de sus contrapartes masculinas. El número reducido significa menos interacción, menos estructura de comunidad dentro de la prisión, una soledad particular que se instala de maneras que los psicólogos penitenciarios han documentado con preocupación durante décadas. Para Rosie Alfaro, que llegó siendo una joven de 20 años, esa soledad fue la primera realidad concreta de lo que significaba vivir con una sentencia de muerte. Los días en el corredor de la muerte tienen una estructura que es al mismo tiempo rigurosa y vacía. Las horas están delimitadas por reglas y rutinas que no cambian. El tiempo para comer, el tiempo para el patio, el tiempo de regreso a la celda. O una repetición que algunos describen como una forma de locura lenta y otros como la única estructura que les permite mantener algo parecido a la cordura. Las celdas son pequeñas, el acceso al exterior es limitado, el contacto humano está regulado de maneras que hacen que cada conversación, cada visita, cada carta recibida adquiera un peso desproporcionado. Rosie Alfaro pasó años dentro de esa estructura. Y mientras los años pasaban afuera, mientras California cambiaba, mientras el mundo seguía moviéndose con la indiferencia que el mundo siempre tiene hacia quienes quedan atrapados dentro de sus sistemas, dentro de esa celda, el tiempo tenía otra textura completamente diferente. Pero el tiempo no era el único elemento en movimiento, porque en el sistema legal estadounidense, una sentencia de muerte no es el final del proceso judicial. Es el comienzo de otro proceso, igualmente largo, igualmente complejo, igualmente incierto en sus resultados: las apelaciones. El sistema de apelaciones en casos de pena capital en Estados Unidos es uno de los más elaborados y prolongados del mundo. Existen por una razón que tiene una lógica impecable, porque ejecutar a alguien inocente es un error que no tiene corrección posible. El sistema construyó una serie de salvaguardas legales diseñadas para asegurarse de que cada condena de muerte haya sido revisada desde todos los ángulos posibles antes de llevarse a cabo. En la práctica, eso significa años, a veces décadas. Los abogados de Rosie Alfaro presentaron apelaciones. Como ocurre en prácticamente todos los casos de pena capital, los argumentos legales fueron múltiples y variados. Cuestionamientos sobre el proceso del juicio, argumentos sobre la admisibilidad de ciertas evidencias, planteamientos sobre la efectividad de la representación legal original, argumentos constitucionales sobre la aplicación de la pena capital en circunstancias específicas. Cada apelación genera su propio proceso, sus propios plazos, sus propias audiencias, sus propias decisiones que a su vez pueden ser apeladas en instancias superiores. Es un sistema diseñado para ser exhaustivo, y exhaustivo, en este contexto, significa lento, enormemente lento. Los años pasaron. Rosie Alfaro, que había entrado al corredor de la muerte siendo una joven de 20 años, fue envejeciendo dentro de esas paredes. La adolescente que había crecido en las calles de Anaheim, la joven adicta que había tomado decisiones que destruyeron una familia, fue convirtiéndose en algo diferente dentro de esa celda. ¿Y en qué exactamente? Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. Hubo reportes de que Rosie encontró en la religión algo parecido a un ancla durante sus años en prisión. No es inusual en el corredor de la muerte. La confrontación permanente con la propia mortalidad, la soledad, el tiempo interminable para pensar y reflexionar, llevan a muchos condenados hacia la espiritualidad, de maneras que desde afuera pueden parecer convenientes, pero que desde adentro, según quienes los han estudiado, suelen ser genuinas. Rosie también buscó educación. Dentro de las posibilidades limitadas que el sistema penitenciario permite a los condenados a muerte, intentó construir algo dentro de esa celda, algo que no tenía cuando estaba afuera, algo que nadie le había dado cuando todavía había tiempo de que marcara una diferencia en su trayectoria. ¿Eso la convierte en una persona diferente a la que entró? ¿Eso importa cuando una niña de 9 años nunca tuvo la oportunidad de crecer, de educarse, de convertirse en quien hubiera podido ser? Esas son preguntas que no tienen respuesta fácil. Y son exactamente las preguntas que el sistema judicial de California ha estado evitando responder con claridad durante décadas. Porque mientras Rosie Alfaro esperaba en su celda, California estaba teniendo su propia crisis de identidad respecto a la pena de muerte. El estado que había sentenciado a Rosie a morir fue volviéndose cada vez más ambivalente sobre si realmente quería llevar esa sentencia a cabo. Las moratorias, los debates legislativos,
los gobernadores que llegaban al poder con posiciones distintas sobre la pena capital, los referéndums que reflejaban una opinión pública dividida y cambiante sobre si el Estado tenía el derecho moral de ejecutar a sus ciudadanos. California tiene la lista de condenados a muerte más larga del país y paradójicamente es uno de los estados que menos ejecuciones ha llevado a cabo en las últimas décadas. La última ejecución en California ocurrió en 2006. Desde entonces, una combinación de moratorias gubernamentales, batallas legales sobre los métodos de ejecución y el debate político y moral permanente sobre la pena capital han mantenido a todos los condenados del estado, incluyendo a Rosy Alfaro, en ese limbo indefinido que es el corredor de la muerte californiano, esperando una decisión que nadie parece querer tomar, lo que significa que Rosy Alfaro lleva más de 3 décadas en esa celda, o más de 30 años de apelaciones, de audiencias, de decisiones postergadas, de un sistema que la sentenció a morir, pero que no ha encontrado la voluntad ni los mecanismos para ejecutar esa sentencia. 30 años en los que la familia Wallace ha tenido que vivir sabiendo que la mujer que mató a su hija de 9 años sigue con vida. 30 años en los que el nombre de Autumn Wallace ha aparecido en documentos legales, en audiencias, en decisiones burocráticas, reducida a evidencia en un caso que no termina de cerrarse. 30 años en los que una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué hace la sociedad con alguien como Rosy Alfaro? Esa pregunta nos lleva directamente al capítulo final de esta historia. Porque el estado actual de este caso, y lo que puede ocurrir en el futuro, es tan complejo y tan revelador sobre el sistema que nos dice tanto sobre la justicia en Estados Unidos como todo lo que hemos contado hasta ahora. No hay una ejecución que contar, y eso, en sí mismo, es parte de la historia. Cuando la mayoría de las personas escuchan sobre el corredor de la muerte, imaginan un proceso que tiene un inicio y un final definidos, una sentencia, una fecha, una ejecución, un cierre. La lógica narrativa más básica aplicada al sistema de justicia criminal, el crimen, el castigo, el fin. Rosy Alfaro lleva más de 30 años demostrando que esa lógica no existe en California. Para entender dónde está este caso hoy, hay que entender primero dónde está California respecto a la pena de muerte. Porque el destino de Rosy Alfaro no se puede separar del destino del sistema que la condenó. Y ese sistema ha estado en una crisis de identidad profunda y prolongada que no muestra señales claras de resolución. California tiene actualmente más de 600 personas en el corredor de la muerte. 600 personas esperando una ejecución que el Estado no ha llevado a cabo desde 2006. Eso no es un sistema funcionando. Eso es un sistema paralizado. Y la parálisis tiene múltiples capas. La primera es legal. Los métodos de ejecución en California han sido impugnados repetidamente en los tribunales. Las batallas sobre si la inyección letal constituye un castigo cruel e inusual, sobre los protocolos específicos que deben seguirse, sobre los estándares médicos y éticos que deben cumplirse, han generado una maraña legal que ha hecho prácticamente imposible llevar a cabo ninguna ejecución independientemente de la voluntad política del momento. Y la segunda es política. California es un estado profundamente dividido sobre la pena capital. En 2016, los votantes del estado aprobaron simultáneamente 2 proposiciones contradictorias, una que buscaba abolir la pena de muerte y otra que buscaba acelerar el proceso de ejecución. El resultado fue un empate político que reflejó perfectamente la ambivalencia colectiva de un estado que no sabe qué quiere hacer con los más de 600 condenados que tiene esperando en sus cárceles. La tercera es moral. El debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos ha evolucionado significativamente desde 1990, cuando Rosy Alfaro fue sentenciada. Los argumentos sobre el riesgo de ejecutar inocentes, sobre las disparidades raciales y económicas en la aplicación de la pena capital, sobre si el Estado tiene el derecho moral de quitarle la vida a un ser humano independientemente de lo que ese ser humano haya hecho, han ganado peso y visibilidad en el discurso público, de maneras que hubieran parecido marginales hace 30 años. Y en medio de todo eso está Rosy Alfaro, primera mujer en el corredor de la muerte en California, todavía viva, todavía esperando. En 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una moratoria ejecutiva sobre la pena de muerte en el estado, suspendiendo todas las ejecuciones de manera indefinida mientras durara su mandato. Fue una decisión que generó tanto apoyo como indignación, que fue celebrada por los abolicionistas y denunciada por quienes consideraban que era una traición a las víctimas y sus familias, para la familia Wallace, y que lleva más de 3 décadas esperando que el sistema cumpla con la sentencia que un jurado decidió por unanimidad. Esa moratoria fue otra herida, otro capítulo
en una historia que no termina de cerrarse, porque ese es el costo humano que pocas veces se menciona en los debates abstractos sobre la pena de muerte. No solo el costo para los condenados, que es real y documentado, sino el costo para las familias de las víctimas que construyeron su proceso de duelo alrededor de la promesa de que habría una consecuencia definitiva, y que llevan décadas viendo cómo esa promesa se posterga indefinidamente. La familia Wallace perdió a Autumn en 1990. Llevan más de 30 años viviendo con esa pérdida y llevan más de 30 años viendo el nombre de Rosie Alfaro aparecer en documentos legales, en noticias, en audiencias y en decisiones burocráticas que se acumulan sin llegar nunca a un punto final. Eso no es justicia, no para ellos, independientemente de lo que uno piense sobre la pena de muerte como política pública, independientemente de los argumentos filosóficos y constitucionales sobre el derecho del Estado a ejecutar a sus ciudadanos, hay algo en la historia de la familia Wallace que no puede reducirse a una posición política. Es el dolor de personas reales que perdieron algo irreemplazable y que llevan décadas atrapadas en un sistema que no sabe cómo resolver lo que prometió resolver. ¿Y Rosie? Rosie Alfaro tiene hoy más de 50 años. Ha pasado más de la mitad de su vida en una celda en Chowchilla. La joven de 19 años que entró al corredor de la muerte es ahora una mujer de mediana edad que ha envejecido dentro de un sistema que todavía no ha decidido qué hacer con ella. Sus abogados han continuado presentando recursos legales a lo largo de los años. Los argumentos han evolucionado con la jurisprudencia, adaptándose a nuevos precedentes legales, a nuevas interpretaciones constitucionales, a nuevos estándares sobre la aplicación de la pena capital que han ido emergiendo en los tribunales federales y estatales. Hasta ahora, ninguno de esos recursos ha logrado revertir su condena. Sigue en el corredor de la muerte, sigue esperando, y California sigue sin saber qué quiere hacer con ella. Hay algo profundamente revelador en la historia de Rosie Alfaro que va más allá del caso individual, y algo que habla sobre el sistema que la produjo, el sistema que la juzgó y el sistema que no ha podido o no ha querido ejecutar la sentencia que impuso. Una niña creció en un entorno que nadie intervino a tiempo para cambiar, un sistema de bienestar social que no la alcanzó cuando todavía había oportunidad, un sistema de justicia juvenil que no logró redirigir su trayectoria, un sistema de salud que no trató su adicción de manera efectiva y finalmente un sistema de justicia criminal que respondió al crimen que resultó de todo eso con la máxima consecuencia disponible y luego no tuvo la voluntad de llevarla a cabo. Cada uno de esos sistemas falló en algún punto y el costo de esos fracasos lo pagaron personas reales. Lo pagó Autumn Wallace con su vida. Lo paga su familia cada día que pasa desde agosto de 1990. Lo ha pagado Rosie Alfaro con más de 30 años en una celda. Lo paga la sociedad californiana que financia un sistema que tiene 600 personas esperando una ejecución que no ocurre, en un limbo que cuesta millones de dólares al año y que no ofrece justicia ni a las víctimas ni a los condenados. Esta es la historia completa de Rosie Alfaro, la primera mujer en el corredor de la muerte en California. Una historia que comenzó con una infancia en los márgenes de Anaheim y que todavía no ha terminado. Una historia que tiene una víctima de 9 años en su centro, una niña llamada Autumn Wallace, que merecía crecer, que merecía tener una vida, y que no la tuvo porque alguien tomó una decisión que no tiene justificación posible, y una historia que nos deja con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Es la pena de muerte justicia o es el Estado repitiendo con más solemnidad y burocracia exactamente lo que condenó? ¿Puede una persona que cometió un acto de esa naturaleza a los 19 años merecer alguna forma de redención después de más de 3 décadas? ¿Le debemos algo a las familias de las víctimas que construyeron su duelo alrededor de una promesa que el sistema no ha cumplido? No hay respuesta correcta que quepa en un video de YouTube, pero son preguntas que merecen ser hechas, porque ignorarlas no las resuelve, solo las posterga. Como California lleva décadas postergando todo lo que tiene que ver con Rosie Alfaro y los más de 600 condenados que esperan en sus celdas una decisión que nadie quiere tomar.